Bien, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por retornar del coffee break y dar su último empujoncito para la conclusión de la jornada, larga, pero creo que fructífera y muy interesante. Vamos a dar inicio a la última mesa, la sesión sobre inteligencia artificial. Como comentamos en la sesión de inauguración, hemos tratado en el programa de tocar el espectro amplio de las diferentes situaciones que preocupan al quehacer médico y al desarrollo de la ciencia que abrazamos, yendo desde lo más medular, esencial, como los temas de ética que se discutieron el día de ayer, hasta los temas más de innovación, digamos así, de punta, que también tenemos que tener bajo la mira. En este caso hemos visto el tema de genómica y el de inteligencia artificial, que es esta noche. Entonces, invito, por favor, a la mesa al doctor Adriel Olortegui Isu, al doctor Jesús Peinado Rodríguez y al doctor Jaime Millás Mur. Empezaremos con la presentación del doctor Adriel Olortegui Isu. El doctor Olortegui es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de dicha universidad, donde también cursó la maestría en epidemiología, aunque además de ella tiene también la maestría en bioinformática e informática en salud de la Universidad de Washington. Es médico asistente e investigador del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de eSalud, donde es responsable de la implantación y gestión del sistema REDCap en el INCOR. Actualmente, además, en dicha sede es coordinador del programa de residentado. Tiene numerosas publicaciones en temas de formación, salud mental y enfermedades cardiovasculares, y dirige el blog Voces en Salud Pública del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Con ustedes, doctor Olortegui. Sí, bien, buenas noches con todos ustedes. Quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación. También agradecer a mi colega y gran amigo Pedro Mendoza por la invitación y también por el planteamiento del tema, ¿no? El tema que voy a desarrollar es, le he querido dar un enfoque esclarecedor, un tanto exhaustivo, y como tema esclarecedor espero que sea un poco provocativo también, ¿no? Entonces el tema es ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial en biomedicina? Pero para ello, obviamente, primero hay que pensar qué es la inteligencia, ¿no? Y creo que todos acá, si nos hacemos la pregunta, vamos a tener tal vez una respuesta que tenga un núcleo común, pero que va a tener una serie de matices y variaciones dependiendo del conocimiento y las experiencias que haya tenido. Pero en todo caso, la inteligencia, como todo, es un concepto que va cambiando con el tiempo, ¿no? Anteriormente, antes de que viniera todo este desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, la inteligencia básicamente era la cantidad de conocimiento y de uso de ese conocimiento que uno tenía. Tan es así que las pruebas psicométricas más utilizadas, como son el WISE para adultos y el WIS para niños, se basa o tienen ese enfoque. Y es la que nos da el famoso puntaje de coeficiente intelectual, ¿no? Y ese concepto ha evolucionado hasta el que hemos llegado al concepto de las inteligencias múltiples, ¿no? Al concepto de niveles de inteligencia en los animales e incluso la inteligencia de la naturaleza se habla, ¿no? Pero lo cierto es que el concepto actual que más predomina es la capacidad que tenemos para resolver o superar una necesidad. No digo problema, porque al final un problema no siempre nuestra necesidad es negativa, puede ser positiva y al ser positiva no es un problema. En todo caso,
lo que nos muestra la literatura científica, académica, es que la búsqueda de inteligencia fuera de nuestra especie biológica, fuera de nuestra biología, es un anhelo antiguo, ¿no? Ya se hablaba de otros seres con voluntad, con inteligencia desde la época griega, los autómatas de Hefesto, por ejemplo, ¿no? La Galatea de Pigmalión, que era un escultor que quería encontrar un amor y empezó a esculpir mujeres, y su última escultura, que llamó Galatea, los dioses vinieron y le dieron vida para que él cumpla su deseo. Y así, a través del tiempo, la creación de los homúnculos de Paracelso, que dijo que él los logró a través de la alquimia, y bueno, hasta nuestros tiempos modernos, en que en el primer tercio del siglo XX, un autor checo, Karel Čapek, escribe su obra Los robots, y por lo menos ahí se acuña el primer término relacionado a la inteligencia artificial, que es robot, y que viene del checo trabajar duro, o sea, eran los robots automatizados o los robots mecánicos. Luego vienen unas etapas, ¿no?, que se empiezan a sentar a partir de los años, de la década de los 40 al siglo XX, donde empiezan a desarrollarse los conceptos y empiezan a aplicarse en algunas máquinas que resolvían problemas, ¿no? En el caso de la década de los 40, la construcción de un primer computador, el Colossus, que se utilizó para descifrar el código Enigma, ¿no? Y que fue desarrollado por Alan Turing, la historia que todos conocemos y que la han reflejado en una película, ¿no? Y el legado de Turing, para, digamos, tener un ideal hacia el cual llegar cuando buscamos desarrollar la inteligencia artificial, nos dice que habremos logrado inteligencia artificial cuando al interactuar con una máquina no podamos distinguir si estamos interactuando con una máquina o un ser humano. Esa fue las bases modernas que se dio entre las décadas de los 50, 60, luego viene una edad de oro, que es cuando se define el concepto de inteligencia artificial, en la conferencia de Dartmouth, que fue en 1956. Luego hay un primer invierno que le llaman, donde como todo era un inicio muy abstracto, no hubo mayor desarrollo, por lo tanto no hubo mayor avance, y se cuestionaba de que esas máquinas que se habían desarrollado, los conceptos, no carecían de sensorialidad y respuesta motora, ¿no? Luego vienen los 80, que empieza el nuevo boom, ¿no?, con los sistemas expertos, que empiezan a manejar mayor cantidad de información, y a partir de esa información y mediante ciertos flujos de información presentan respuestas. Todo eso gracias a que hay mayor cantidad de datos y se pueden manipular de manera electrónica. Y en Japón surge un proyecto llamado Quinta Generación, que buscaba generar lenguaje hablado, con interacción con imágenes, etcétera, pero fracasó. Por eso hubo un segundo invierno, que los historiadores lo ponen entre 1987 y 1993, y fue el fracaso de esa quinta generación, ¿no? Y también fracasó porque se quiso ir hacia lo robótico. Luego viene esta etapa que estamos viviendo, que es desde el año 1993, y hay el desarrollo continuo de los pilares de la inteligencia artificial. Entonces acá sí nos podemos preguntar, ¿qué vendría a ser inteligencia artificial?, ¿no? Entonces, el gran cuestionamiento que hay para esto es que la inteligencia artificial no tiene capacidad de interpretación semiótica, ¿no?, es decir, de interpretación simbólica. Mientras que nosotros, al mirar la figura, ¿no?, vamos a inmediatamente interpretar la figura y decir, ese es un perro o es la oreja de un perro, una computadora lo va a ver, como ven ustedes, como un patrón, ¿no?, de dígitos, en realidad, porque eso es lo que es al final la computación, y para que ese patrón lo pueda interpretar o nos pueda decir que se trata de un tejido vivo, por lo menos debe de tener una cierta cantidad de información, debe de haber recabado otra cantidad de información, debe haber sido alimentada con más información para poder finalmente decirnos esto, la inteligencia artificial, esto es un tejido por lo menos, ¿no?
Entonces, todos los esfuerzos de la inteligencia artificial están orientados a eso, a que mediante la interpretación, si se puede decir, o el reconocimiento de los datos, ¿no? Y digitales, de imagen, etcétera, el sistema que se haya elaborado pueda decirnos que estamos frente a un fenómeno, una condición, una variable, etcétera. Y ese es el enfoque que tiene en la inteligencia artificial, que felizmente, como hemos visto desde la década de los 90 del siglo pasado hasta ahora, está avanzando velozmente, gracias al desarrollo de las tres bases que tiene, ¿no? Uno es las ciencias de la computación, otro es la informática y otro es las tecnologías de la información. Y acá yo quisiera dejarles un primer mensaje o una primera aclaración, que no es lo mismo hablar de ciencias de la computación que de informática ni tecnologías de la comunicación, que hay una confusión, ¿no? Y que se nota en las empresas. Por ejemplo, uno dice el área de informática en una empresa y es la persona que se tiene que encargar de estar arreglando las redes o de estar dando mantenimiento a la computadora. Cuando, si nosotros estamos hablando de la informática, lo que estamos hablando es de cómo se gestiona la información en todas sus fases, ¿no? En la civilización, si se quiere, cómo se maneja la información, cómo viaja, cómo se propaga, cómo se utiliza, cómo lo organizamos, cómo lo ordenamos. Eso es la informática. La informática tiene como objeto de estudio y de desarrollo la información. La ciencia de la computación es la que se encarga, por un lado, de desarrollar el hardware, los procesadores gráficos, las memorias, los CPUs, y por otro lado, desarrollar todo lo que es los algoritmos, los lenguajes de programación, etcétera, que son los que le dicen a la computadora qué pasos tiene que seguir para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, algunos no me dejarán mentir, uno puede ir a una organización, una institución, y va a encontrar que en el área de informática trabaja un desarrollador, y ese desarrollador lo que hace es ir a ayudar a que la máquina le funcione al jefe de personal, por decir, ¿no? Hay enfoques. Y las tecnologías de la comunicación, pues es todo lo que es comunicación satelital, fibra óptica, ¿no? Wi-Fi, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de fuentes de datos, estamos hablando de informática, y como uno de los pilares del desarrollo de la inteligencia artificial, en el caso de la informática, de la inteligencia artificial y la informática necesaria para aplicarla en las ciencias biomédicas, tenemos pues ingentes cantidades de fuentes de datos, ¿no? Ahí menciono algunos, los expedientes clínicos electrónicos o la historia clínica electrónica, que a nosotros nos falta todavía desarrollar y expandir, los sistemas de información de laboratorio, que ahora prácticamente todos los laboratorios son automatizados, pero ¿qué tanto acceso hay a ellos, por ejemplo, para estudios o para generar inteligencia artificial? Los sistemas de información microbiológica, de los reportes de patología, la comunicación de imágenes, ¿no? Casi en todos los establecimientos de salud, y ahora el experto en imágenes, el especialista en imágenes puede ver en su celular los resultados, registros de informes procedimentales que se guardan y que se almacenan en bases de datos, sistemas, ¿no? Luego también las ciencias de la computación han desarrollado una serie de procesos que permiten manejar toda esa información, los más sencillos, digamos, y la base de todos los algoritmos, ¿no? que permiten determinar trayectorias o derroteros de manejo de los datos. Por ejemplo, los primeros sistemas expertos que se usaron para la biomedicina, para la medicina, para apoyar el diagnóstico, por ejemplo, fueron desarrollados bajo ese esquema de aprendizaje automático y eran algoritmos que seguían esos pasos, ¿no? Para llegar a interpretar la información y establecer un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Luego se desarrollaron las redes neuronales y el aprendizaje profundo, que son ya modelos más iterativos y que más se asemejan a la forma en que funciona nuestro cerebro.
Y obviamente esas fuentes de datos, como han ido creciendo, han ido siendo mayores, eran de diferentes tipos y tenían que integrarse para poder explotarlas. Surgieron estrategias en ciencias de la computación como minería de datos, ¿no? Cuando yo cojo información de diferentes fuentes, bases de datos, instituciones, sistemas y las integro para llegar a desarrollar patrones, informes, etcétera. La minería de texto, ¿no? Que se encarga de analizar y encontrar en los textos también lo mismo, comportamientos, patrones, y se han desarrollado la ciencia de datos, el procesamiento del lenguaje natural. Lo cierto es que la informática, gracias al gran desarrollo que hay de las computadoras, servidores, estructuras de base de datos y gracias a la ingente cantidad de información que hay ahora en el mundo de manera electrónica y disponible, ha desarrollado una serie de aplicaciones, software, ¿no? Que permiten analizar esa información, ¿no? Y llevar y analizarla de una manera más compleja que en los inicios de la computación, y ha generado, por ejemplo, las redes neuronales que tienen varias capas y que tienen una interacción matemática de mando un dato a un núcleo de procesamiento con algoritmos tal vez, y entonces si no es muy armónica, digamos, el resultado lo regresan para que vuelva a procesarse. Entonces es toda una interacción que hay y sobre eso funciona actualmente la inteligencia artificial, que permite entonces desarrollar ya las aplicaciones que se usan en biomedicina, ¿no? Por ejemplo, hay robots, ¿no? Muy sencillos, pero que cumplen una función muy concreta de apoyar en el análisis, como en el Hospital Universitario de Copenhague, que tiene una secuencia de robots que ayudan a hacer los análisis de manera más rápida y con menor error, ¿no? También la cirugía robótica, ¿no? Que tiene básicamente dos características. Una es la mayor precisión para poder abordar las cirugías, las áreas quirúrgicas, y lo otro es el soporte con información previa que puede ayudar a dirigir la conducta del cirujano. También tenemos, por ejemplo, sistemas que en base a bancos de imágenes, ¿no? Permiten hacer diagnóstico de retinopatías. Este es el ejemplo de un proyecto del IDXDR que se usa para hacer diagnóstico de retinopatías a nivel de atención primaria, retinopatía diabética sobre todo. Este es una tabla de una publicación sobre avances en neurología, que también tiene una serie de acciones, y acá yo quiero rescatar, por ejemplo, que un sistema de apoyo para la predicción temprana de convulsiones y epilepsia, ¿no? Que se basa en la clasificación, ¿no? En base a varios casos y al aprendizaje profundo, el análisis de toda esa información de varios casos y aplicar la estrategia de deep learning o aprendizaje profundo, ¿no? Y que fue probado, ¿no? en niños a través del electroencefalograma y logró una gran precisión, sensibilidad y especificidad bastante elevada. Luego también, por ejemplo, en dermatología, también tenemos varias iniciativas de inteligencia artificial de apoyo al diagnóstico, y acá también podemos resaltar el diagnóstico o un resultado binario de dos situaciones médicas en dermatología, o diagnosticar un carcinoma queratinocítico o melanomas versus nevus, ¿no? Y eso basado en toda esta información que es 129.000 imágenes clínicas, ¿no? Que incluyen imágenes dermoscópicas y de clases de enfermedad. Entonces, ese sistema, uno pone la imagen, la compara y le da con una gran sensibilidad y especificidad, dice que es la misma, comparable a la de 21 dermatólogos certificados, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es que va a reemplazar a los médicos,
no es que va a reemplazar nuestras especialidades, sino que vamos a interactuar con la inteligencia artificial en la medida que se vaya desarrollando, ¿no? Y entre otras cosas también nos va a permitir, disminuir las tareas repetitivas, ¿no? Hay estudios que dicen que un médico hace más o menos la tercera parte de su tiempo lo dedica a tareas repetitivas, ¿no? Va a mejorar la seguridad del paciente al tener mayor sustento para una mayor precisión diagnóstica, va a reducir el error médico y va a permitir la detección precoz de complicaciones, por ejemplo. Y eso porque la inteligencia artificial se está dirigiendo a darnos asistencia en el diagnóstico, no va a reemplazar porque al final el criterio médico y el sentido semántico que nosotros le damos o semiótico que nosotros damos a la información no la tienen los sistemas de inteligencia artificial. También ha generado especialidades integradas como son la radionómica, que es la fusión de la radiología con la patología y la genómica, de tal manera que en base a integrar imágenes de esas tres disciplinas nos permite a nosotros, en base a imágenes radiológicas comparadas, llegar a diagnósticos, la mejora de procedimientos gracias a los robots, ¿no? Son las líneas que se están potenciando en bioinformática. Y este cuadro se los traigo de esta referencia porque me pareció interesante en el sentido de ver cómo es que la inteligencia artificial va a influir en las especialidades, ¿no? Entonces, hacia el lado derecho tenemos aquellas en las que la interacción médico-paciente en el cuadrante superior no se va a ver prácticamente afectada por dos motivos. Primero, porque la interacción es fuerte y la interacción creativa para el diagnóstico y manejo del paciente es bastante alta o intensa, ¿no? Y vamos a tener en el opuesto aquellas especialidades donde la tarea repetitiva, ¿no? o llegar al diagnóstico tiene un espectro más pequeño, ¿no? Y en este caso lo que se va a ver es que el médico va a diagnosticar más rápido, va a tratar más rápido y va a tener más espacio para tareas creativas, desarrollar su especialidad, integrar más, desarrollar más investigación de repente, etcétera. Entonces, este es un espectro bien interesante. Y finalmente, mencionarles pues que ustedes tendrán conocimiento que somos el primer país de la región en tener una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que establece estos estándares, ¿no? Que buscan que se potencie todo lo que es las ciencias de la computación, la informática y las tecnologías de la comunicación en nuestro país. Y para ello crea una autoridad nacional que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que debe en su reglamento indicar cómo es que va a cumplir con todas estos lineamientos que se le ha dado, ¿no? Desarrollar la inteligencia artificial, adoptar la inteligencia como una herramienta para el desarrollo del bienestar, la formación de profesionales para impulso y desarrollo del país, y en fin, esa ley ustedes la pueden revisar. Y bueno, a raíz de esto yo quiero hacer la última reflexión, que es que cuando y disculpen que haga una anécdota familiar, cuando se casó mi hermana en el año 84, se casó con un ingeniero de la IBM acá en el Perú. Y obviamente conversando, y tú, bueno, yo trabajo con computadoras, me dijo mi cuñado, ¿y qué tal? Sí, no, las computadoras son maravillosas, pero hay algo que tienes que recordar, me dijo, las máquinas son brutas. Si tú le pones basura, te va a sacar basura. Si tú le pones algo bueno, te va a sacar algo mejor. No hay variación. Entonces, estamos viendo que uno de los pilares de la inteligencia artificial es la información. Entonces nos tenemos que preguntar qué tal está la información en nuestro país, qué tan buena cultura del registro tenemos. Y solamente recalcar, por ejemplo, qué ha pasado con el SINADEF, un sistema que estaba funcionando y que nos permitía tener información de la mortalidad. A raíz de la falta de gobernanza, porque al final eso es, ¿no? El SINADEF ha disminuido sus registros en casi el 50%, y actualmente pedir que le activen de nuevo la cuenta en el SINADEF es un vía crucis, porque se tiran la pelota entre el Ministerio de Salud y el Jurado Nacional de Elecciones, perdón, de la RENIEC,
que es la que tiene el sistema. Entonces, si nosotros no tenemos una mejor actitud para cambiar esta parte muy importante que es tener fuentes de datos confiables, nosotros no vamos a tener una buena inteligencia artificial, porque recuerden, la inteligencia artificial nos va a dar información en función de los datos de nuestra realidad, ¿no? Si nosotros queremos tener medicina que se aplique para nuestra población, conclusiones de salud pública que se aplican a nuestra población, tenemos que hacerlo con la base de nuestra información, y mientras no la tengamos, lamentablemente va a ser menos confiable que en otros lares la inteligencia artificial que desarrollemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olortegui, por el desarrollo del tema y por haberse ceñido también al tiempo. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Jesús Peinado Rodríguez. El doctor Peinado es médico especialista en estadística, magíster en gestión de programas sociales e informática médica y doctor en epidemiología. El doctor Peinado se dedica a la investigación biomédica, al desarrollo de sistemas de información para mejorar la equidad en salud y además gestionar programas y proyectos con un enfoque de salud pública y epidemiológico para reducir las brechas de acceso a la salud. El doctor Peinado es el director de gestión de programas de Socios en Salud, sucursal Perú, dirigiendo la planificación, monitoreo, evaluación, gestión de datos, bioestadística y desarrollo informático para los programas de salud de dicha entidad. Damos la palabra al doctor Peinado. Muy buenas noches con todos, es un gusto de estar acá y gracias por la invitación y sobre todo por encontrarme con mi colega Adriel. Es una anécdota, los dos fuimos a estudiar a la Universidad de Washington hace más de 20 años y realmente lo que ha dicho Adriel lo suscribo. Nosotros regresamos al país para trabajar por nuestro Perú y desarrollar sistemas de información y bueno, estamos acá brindando un poco del conocimiento que hemos aprendido. Lo que voy a presentar ahora es una lucha que tenemos con un antiguo enemigo, la tuberculosis. La tuberculosis persiste en el Perú por muchos factores, no necesariamente por la enfermedad, por muchas cosas que son parte de la gestión y de cómo está armado nuestro sistema de salud. Pero ahora tenemos una nueva herramienta que estamos empezando a usar, que es la inteligencia artificial. Entonces, en mi ponencia voy a hablar un poco de cómo vamos a cerrar esas brechas. Tenemos grandes brechas abiertas en la tuberculosis, en la parte de diagnóstico y en la parte de tratamiento y que se diga en la parte de seguimiento. Entonces, en los últimos años, Perú ha ido adaptando las tecnologías y ahora voy a presentar un poquito qué es lo que estamos haciendo con este antiguo enemigo. Una de las cosas muy interesantes que sucede es que el ser humano, sobre todo el médico, ha dado lo mejor de sí para poder combatir, obviamente, con enemigos de la salud pública. Uno de ellos es la tuberculosis, y la tuberculosis, como todos sabemos, es en parte por una evaluación de laboratorio, pero sobre todo por la radiografía. Sin embargo, el éxito de estar revisando radiografía por radiografía nos lleva a un punto que nosotros tenemos límites humanos. No podemos estar repitiendo este trabajo operativo. Y básicamente los reportes nos dicen que nosotros podemos hacer entre promedio 3 a 5 minutos por placa, con lo mismo básicamente por el reporte. Sin embargo, esto no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos fatiga de los músculos que permiten revisar la placa y también, lo más importante, fatiga de nuestro instrumento, el cerebro. Tenemos una fatiga mental que termina principalmente en ceguera de atención. Ceguera de atención a cuerpos que son menores de 16 milímetros y que podrían estar más allá indicando si realmente está la patología, ¿no? Entonces, parte de los inicios de por qué nosotros necesitamos aplicación de nuevas tecnologías nace porque tenemos límites, los límites físicos. Pero retrocedemos un poco cómo nace todo este tema. En realidad, hemos sido bastante afortunados porque no solamente la medicina ha ido funcionando, avanzando, sino también otras tecnologías, otros científicos han ido avanzando.
Entonces nos podemos remontar básicamente en los años 60, cuando dentro de NASA, en los laboratorios de propulsión de jet, que los que han hecho básicamente el rover, empiezan a trabajar en un nuevo transistor. Un transistor que ahora es la unidad básica para poder ver el fotón, el transistor metal óxido. Lo que permite realmente es aplicar lo que Einstein dijo respecto al efecto fotoeléctrico, que es un fotón puede alterar o generar un electrón. A partir de eso, de entendimiento de lo que había hecho Einstein, se pudo generar este transistor. Entonces ya nosotros podíamos capturar el fotón, es decir, imitar la retina humana. Y es donde empieza a desarrollarse toda la tecnología de cómo poder interpretar los matices, los colores, ¿no? Y de ahí nace la palabra píxel, porque empezamos a generar que el efecto de cada fotón es una estructura única, en la cual podemos representar en forma binaria. Entonces, con el consiguiente avance de varias disciplinas, ¿no? Nosotros tenemos por un lado la inteligencia artificial, es una disciplina específica. Por otro lado, la visión por computadora es otra disciplina, el procesamiento de imágenes. Todas esas se han combinado en los últimos 30, 40 años para lograr una nueva tecnología, que es la tecnología CAD, que es el diagnóstico asistido por computadora. Ha empezado inicialmente por la parte de imágenes, ahora se ha movido hacia otro tipo de datos, ¿no? Y ahora está trabajando incluso, por ejemplo, con la parte de sonidos. Hay proyectos, por ejemplo, para poder meter el sonido de un estetoscopio a inteligencia artificial y poder con eso ver si hay sibilancias, estertores, etcétera. Entonces, lo primero que empezó fue el efecto de capturar la imagen. Paralelamente, como estaba relatando mi colega Adriel, la creación de formatos como el DICOM, ¿no? La creación de la minería de datos, es decir, el fenómeno de tener múltiples bases de datos que se convierten en almacén de datos, en donde ya es difícil de poder procesar todos juntos, aparece una nueva tecnología de procesamiento masivo de datos que le llaman la minería, que aparece más o menos antes del 2000, empieza realmente a dar un cuestionamiento. ¿Por qué esos datos no nos pueden dar un aprendizaje? ¿Por qué con eso no podemos darle a la computadora para que resuelva algunos problemas? Y lo último que empezó a desarrollarse fue el aprendizaje profundo. Pero antes de entrar en solo palabras, vamos un poco a entrar qué hay detrás de las cortinas. Como médico informático, más o menos, puedo explicarles cómo sucede esto, ¿no? ¿Por qué funciona esto? Y que no es algo mágico. Primero, que nosotros ya teníamos la idea de que sí, efectivamente, a la computadora se la podía programar. Y eso es efectivamente lo que dice Adriel. Si uno programa la computadora, de un modo te va a resolver lo que tú quieres. El reto era que la propia computadora logre en sí misma aprender sus propios errores. Entonces, en el 2006 básicamente, se empieza a acuñar el término de redes neuronales. ¿Por qué? Porque se parecía un poquito, ¿no?, a la composición de nuestra red de neuronas que tenemos, en donde cada nodo es un punto de nacimiento de un dato. Entonces, la idea es que el dato que sea procesado por esa red termine saliendo de la forma que un humano quiere. ¿Y cómo es eso? Esto es lo que básicamente pasa. Normalmente, cada uno de nosotros que hemos pasado por las aulas de matemáticas, sabemos que una ecuación, ¿no?, está formada por una ecuación y es igual a x más una constante. Entonces, en ese concepto de y es igual a x más una constante, el resultado que nosotros queremos es que la ecuación se multiplique por miles, cientos de veces y regrese a un lugar, avance de capa en capa cada vez que va resolviendo un problema. Y cuando resuelve un problema, nos pregunta a nosotros, los humanos, ¿está bien lo que he hecho? Entonces nosotros le decimos sí o no. Un ejemplo de eso, muchos de ustedes han entrado a las páginas donde les dicen, dime si este es un semáforo, dime si esta es una bicicleta. En ese momento, ustedes están validando
a una inteligencia artificial. A nosotros nos han puesto como conejillos de indias para ayudar. Entonces, cuando nosotros decimos sí es semáforo, la máquina a ese algoritmo que ha resuelto lo guarda. Viene otra persona, empieza algo más difícil a validar y va agregándole más puntaje. Al final queda un algoritmo validado, ¿no?, en donde ya la máquina puede reconocer semáforos, puede reconocer animales. Entonces, ¿cuál es la moraleja acá? Que nosotros somos los que le damos la validación a la inteligencia artificial. No puede existir sin la validación de que nosotros, esto es un perro o no es un perro, no puede leerlo de la nada. Nosotros le hemos dicho al inicio. Entonces, para que diagnostique tuberculosis, ha tenido que venir un neumólogo y decirle a la inteligencia artificial, esto es una condensación, esto no es. Entonces, todo crecimiento de una inteligencia artificial nace a partir del conocimiento humano y obviamente se va perfeccionando en la medida que cada uno de los algoritmos lo va resolviendo específicamente, ¿no?, lo va resolviendo bien. Y cuando falla, de alguna manera nosotros ahí donde ese es el dilema del punto, que nosotros si algún momento le enseñamos a la inteligencia artificial algo negativo, obviamente va a responder según a lo que ha aprendido el ser humano, principalmente. Y volviendo un poco a la tuberculosis, el CAT, que ya se trabaja más o menos desde el 2018, ¿no?, y nuestro Ministerio de Salud ya lo ha adoptado, todavía no está tan normado, pero sí se está utilizando en campañas, sobre todo en poblaciones vulnerables, en prisiones, en población LGBT, en migrantes. Se está haciendo campañas utilizando la inteligencia artificial para detectar tuberculosis. ¿Y qué es lo que hace el CAT? Utilizando ese algoritmo, lo que hace es generar un mapa de temperaturas en función a lo que encuentra, es decir, compara la foto que te han tomado de la radiografía y lo compara inmediatamente con millones de patrones, y de cada uno de ellos va clasificando. En la que encuentra mayor probabilidad lo pone de rojo, en la que encuentra menos va bajando al naranja, y en ese espectro va bajando al color azul, y te va diciendo esta placa, ¿no?, se asemeja a que tiene bastantes cosas que están sanas en azul, y las que creo que están, y la mayoría de los millones de pacientes con TB tienen acá, y es consecuente más o menos parecido a TB. Entonces te da un score y ahí entra de nuevo el criterio semiótico, porque finalmente la inteligencia artificial es solo una herramienta que acelera y ya no nos fatigamos leyendo más placas. Así, una campaña de despistaje de TB de 1000 personas en un día es factible ahora, ¿no? Es factible barrer todo un sanatorio, un cuartel, con una campaña utilizando inteligencia artificial, si no sería costosísimo. Entonces se han hecho estudios para probar obviamente su sensibilidad, especificidad bajo la curva ROC, para ver, y principalmente Cure, Delft y Lunit, que son 3 de las empresas que ya trabajan en Perú y más o menos cobran alrededor de $1 por cada lectura, digamos en forma comercial. Están trabajando y están de alguna manera, han demostrado, ¿no?, que tienen de alguna manera una mejor performance para poder detectar casos de tuberculosis. Y esto va muy bien con una última estrategia que ha ido planteando OMS. OMS ha modificado también sus, digamos, directivas, ha vuelto a revisar el proceso de inteligencia artificial para tuberculosis, por ejemplo, y ahora avala de alguna manera, avala el uso y sobre todo a una nueva estrategia, la búsqueda activa. Eso es lo que decía al inicio de mi presentación. Este antiguo enemigo ahora tiene una nueva estrategia, una herramienta como la inteligencia artificial y una nueva estrategia de búsqueda activa. ¿Cuál es el proceso de búsqueda activa? La mayoría, donde nos han enseñado a nosotros en las aulas universitarias, si tiene tos y tiene fiebre, bueno, debe tener TB. Sin embargo, está cambiando ahora el paradigma. No esperes que tenga tos ni tenga fiebre, basta que tenga los determinantes sociales, pobreza, migración, algún tipo de exclusión, probablemente tiene TB. Y dicho y hecho, en los lugares donde clásicamente no se va, se encuentra un montón de TB.
Entonces, la inteligencia artificial ha vuelto a redibujar de nuevo lo que sabíamos sobre la epidemiología de tuberculosis. Y eso lo conoce muy bien la Estrategia Nacional de TB, que ahora avala, ¿no?, y están haciendo campañas. Entonces, ahora ya no tenemos solamente una herramienta, sino una nueva mirada. Tenemos que mirar donde no antes habíamos visto. No podemos suponer que no hay tuberculosis por el hecho de que no tenga los síntomas. Y eso es lo que se conoce como la búsqueda activa. Y el futuro está avanzando también, está con la miniaturización de los elementos. Ahora es posible ya llevar unas máquinas que pesan de 1 kilo a 2 kilos, de Fuji y de Delft, en donde se puede tomar la radiografía y las máquinas están conectadas directamente a un software de inteligencia artificial en la nube, que en tiempo real te llega a un score. Digamos, en Perú estamos trabajando un score de 50. ¿Y por qué 50? Porque cada inteligencia artificial tiene que adecuarse a cada país. No es lo mismo la inteligencia de Brasil, la de Chile y la de Colombia. En Perú recién estamos empezando y tiene que pasar bastantes pacientes para que nosotros podamos acomodar nuestro score. A lo mejor es 55, pero estamos tomando un nivel más bajo, pero esperamos que a medida que haya más datos se pueda mejorar el score. Entonces, es decir, no es a nivel global, la inteligencia es local y depende bastante de los datos, porque nosotros sabemos que la epidemiología de cada enfermedad es diferente, ¿no? Y también eso se acomoda a la tecnología. Y finalmente, sí, remarco un poco lo que dice mi colega. Nosotros, para servir mejor a nuestras comunidades, tenemos que innovar. Y esto, con esta ley que ha salido, es importante que otra vez se puedan mejorar los sistemas de información que tenemos. El sistema de salud no solamente es el estetoscopio o es un consultorio, también son las estructuras digitales ahora. Si nosotros tenemos una historia clínica, base de datos limpias, es parte del sistema de salud. Ya no es lo que es anteriormente solo lo físico. Las estructuras digitales ahora son parte del patrimonio y del quehacer del sistema de salud. Y eso nos hace, a nosotros nos une a todos. Todos somos parte del sistema y creo que para poder mejorar y debemos unirnos un poco más. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pintado la presentación. Y solamente comentarles que efectivamente cuando se diseñó esta sesión, el pedido a los expositores fue para Adriel hacer una presentación más de los conceptos, de la experiencia internacional, como lo ha hecho, y luego al doctor Peinado una experiencia nacional de uso concreto de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Y le dimos la tarea más difícil al doctor Jaime, porque le pedimos una reflexión desde el punto de vista de la ética, de cómo veía, en todo caso, este campo que se está desarrollando a un ritmo vertiginoso, como ya lo han señalado los expositores precedentes. El doctor Jaime Millás es doctor en bioética por la Universidad Católica de Valencia, en España, donde obtuvo la calificación de sobresaliente, cum laude. Es máster en dirección de instituciones educativas por el Centro Universitario Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid, también máster en bioética por la Universidad de Murcia, en España. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y en Educación por la Universidad de Piura, en Perú. Es coautor del libro Bioética en Investigación, Fundamentos, Principios, Aplicaciones, así como otros libros en bioética y educación. Y actualmente preside el Comité Institucional de Ética en la Investigación de la Universidad de Piura, donde es docente y director del Departamento de Ciencias Básicas, Bioética y de la Vida Humana de la Escuela Profesional de Medicina Humana de dicha universidad. Doctor Millás. Buenas noches, distinguidos doctores, público presente. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura, agradezco al doctor Agustín Isaestol, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y al doctor Pedro Mendoza, presidente del comité organizador
del 17º Congreso Bienal la invitación a participar en esta sesión, presentando el tema sobre los aspectos éticos de la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina. Entre otras aplicaciones, ya se han dicho muchas cosas, la inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a tomar decisiones, así como acelerar la investigación en salud. Los modelos de Machine Learning pueden servir para observar los signos vitales intensivos y dar la alarma si se incrementan los factores de riesgo. La inteligencia artificial puede recopilar datos de los actuales dispositivos, como los monitores cardíacos, e indagar sobre la posibilidad de afecciones complejas como la sepsis. También se plantea la posibilidad de que un sistema de atención médica guiado por inteligencia artificial pueda proporcionar al paciente 24 horas al día respuestas a sus inquietudes en base a la historia clínica, las necesidades y las preferencias. La inteligencia artificial de redes neuronales artificiales ha destacado en lo que se refiere a imágenes, ya que se puede revisar una numerosa cantidad en poco tiempo, como ya nos han dicho, y presentar al especialista las más relevantes. Además, es muy eficaz para detectar, por ejemplo, signos de cáncer. En lo relacionado con la investigación en ensayos clínicos, la inteligencia artificial podría disminuir el tiempo empleado en asignar códigos a los resultados de los sujetos de investigación. En cuanto al diseño de fármacos o la búsqueda de combinaciones de los medicamentos, también la inteligencia artificial se convierte en un aliado para disminuir los costos. La inteligencia artificial puede incrementar la seguridad del paciente, ya que ayuda a descubrir errores, así como a la gestión de los medicamentos. La asistencia en lo concerniente a los flujos de trabajo clínico y administrativo, la prevención de fraudes y la disminución de errores en la medicación son aspectos que la inteligencia artificial favorece, con la consiguiente reducción del costo del cuidado médico. Los algoritmos de Deep Learning o aprendizaje profundo de la inteligencia artificial pueden, mediante el contexto, distinguir entre diferentes tipos de información y facilitar de esta forma el trabajo del profesional médico. El doctor Edmund Pellegrino, médico y reconocido estudioso de la bioética en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, ha sido el promotor de un humanismo científico en nuestra sociedad tecnológica. Su forma de entender la medicina se resume en la siguiente frase: la más humana de las ciencias, la más científica de las humanidades. Por eso formula la siguiente cuestión: cuando todo es posible, ¿cómo podemos distinguir lo que se debe hacer de lo que se puede hacer? Para responder esta pregunta, Pellegrino realiza una profundización filosófica sobre la esencia misma de la medicina. Hay que saber, dice, primero lo que la medicina es, antes de pensar de modo razonable cómo los profesionales de la salud deben actuar o hacer prescripciones normativas sobre el cuidado médico. Pellegrino coloca la medicina en cuanto medicina entre las relaciones, como healing relationship, relación de curación, que se requiere desde un estado particular de fragilidad al que denominamos enfermedad. Sin embargo, esta relación no es una simple terapia curativa, el curing, sino algo mucho mayor. De ahí que el telos de la medicina no es solamente el remedio que recupera la salud, sino que involucra una ayuda más profunda al enfermo, helping.
de tal manera que el cuidado del paciente forma parte del acto médico. Curing y helping componen el telos de la medicina al que Pellegrino llama healing, sanación. El bien de la acción correcta es aquel que es científicamente y técnicamente apropiado. Sin embargo, la acción médica debe ser también moralmente buena, es decir, en interés del paciente. Interés incluye el bien interpretado por el paciente en términos de sus propios valores, estilo de vida, aspiraciones, creencias religiosas, etc. Por eso, el encuentro clínico tiene por objeto el bien del enfermo, que se concreta en la acción curativa correcta y buena. La medicina para Pellegrino es techné iatriké, arte de curar, que exige tanto competencia profesional como buen juicio ético. El acto médico busca el bien del paciente, lo que lleva consigo un aspecto ético intrínseco. En la doctrina de Pellegrino, la excelencia del acto técnico de la sanación y en su interior se revela la idea matriz y clásica del bien del enfermo como primer principio de la ética médica. Basado en la antropología filosófica, Pellegrino entiende el bien del enfermo como un concepto que abarca diferentes aspectos, con un definido orden de importancia, que asciende de menor a mayor rango. En primer término, el bien médico clínico, luego el bien percibido por el paciente y por fin, en lo más alto, el bien espiritual. La prudencia en el juicio clínico es absolutamente necesaria, ya que hará posible elegir con acierto los medios convenientes en cada situación concreta para alcanzar el bien del enfermo. La medicina qua medicina, o sea, en cuanto medicina, es más que una ciencia clínica aplicada a casos individuales. Es un conocimiento particularizado de acciones curativas prudentes, dependiente de los métodos científicos y del arte, pero no sinónimo de ellos. Al ser una actividad del hombre, del ser humano, la medicina es un asunto ético. La relación médico-paciente es el telos del que se desprenden sus obligaciones y virtudes. El hecho de la enfermedad, el acto de la profesión y el acto de la curación son tres aspectos que forman parte de la relación de curación. A partir de ellos, podemos realizar una reflexión ética sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina. Vamos primero al hecho de la enfermedad. Pellegrino propone que la experiencia en primera persona no puede dejarse de lado en el proceso diagnóstico clínico. Se trata de un acercamiento fenomenológico, a diferencia del modelo naturalista biomédico que se apoya en la perspectiva de terceros. El juicio clínico tendrá su cúspide en la elección de la manera de proceder, que abarca tanto lo médico-técnico relativo a la patología como lo moral que atañe al bien integral del enfermo. Sin embargo, la inteligencia artificial no parece que pueda ser capaz de contemplar la enfermedad desde una perspectiva fenomenológica. Los enfoques estadísticos, basados en datos, miden una multitud de variables, pero no logran captar la comprensión contextual en la que esas variables ocurren. Factores contextuales importantes y a menudo dominantes, como las circunstancias sociales del paciente, no se cuantifican ni incorporan en estos modelos. Y es que la enfermedad no puede encerrarse en variables de tipo cuantitativo, como los algoritmos. No pueden dejarse
a un lado otros aspectos no cuantificables, ya que esto afectará al juicio clínico. Si la inteligencia artificial se usa como único origen de conocimiento para determinar el tratamiento de los enfermos, puede fracasar. Por eso se comprende que autores como Kerr designen a la consecuencia de los imperfectos métodos para la toma de decisiones basada solo en aspectos cuantitativos como falacia cuantitativa. Otros autores consideran que el uso de la inteligencia artificial podía llevar a la despersonalización, al ocultar la identificación de un paciente que queda reducido a un conjunto de datos. En lo que se refiere al cuidado característico de los profesionales de la enfermería, puede suceder algo similar, debido al uso de los llamados Humanoid Nursing Robots, robots humanoides de enfermería, capaces de ejecutar múltiples labores. Sin embargo, el cuidado es algo concreto y se orienta hacia una persona específica, por lo que hace referencia a toda ella, y no solamente a su aspecto biológico, más o menos deteriorado, sino a las circunstancias que componen su identidad. Por lo tanto, solo con datos de tipo fáctico, el profesional de enfermería no podría abarcar la experiencia vivida de la persona a la que debe cuidar. Este cuidador decidirá de manera adecuada si toma en consideración la realidad total de la persona y especialmente su dimensión espiritual. Es importante, entonces, distinguir sintaxis y semántica, como nos han hablado, pues el algoritmo está limitado a procesar símbolos, sintaxis o gramática, pero el ser humano comprende el significado de los símbolos y tiene capacidad semántica, por lo que puede dar un sentido a la enfermedad. Por esta razón, Pellegrino sostiene que el bien clínico conviene relacionarlo con los demás bienes, ya que de lo contrario podría resultar pernicioso. Pasamos al acto de la profesión. La relación que se establece entre el paciente y el médico es, según Pellegrino, la que se da entre una persona frágil y vulnerable y otra que puede auxiliarla. Entre ellas se crea una confianza que instaura esa relación basada en dos condiciones previas: la competencia del médico y el uso que éste hará de su formación profesional para el mejor beneficio del enfermo, respetando al mismo tiempo la idea que el paciente posea sobre la vida buena. Como la inteligencia artificial se interpone entre el médico y el paciente, no facilita la confianza, especialmente si se trata de algoritmos de caja negra que se utilizan en lo que se denomina el aprendizaje profundo, del que también nos han hablado. Estos sistemas inteligentes no facilitan una clara explicación de sus decisiones. Sin embargo, hay un avance en investigación en la inteligencia artificial explicable. Esta se refiere a las herramientas de inteligencia artificial que producen resultados que un ser humano pueda comprender. El camino para avanzar en este sentido pasa por el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Esto nos lleva a preguntarnos si es exigible legalmente la explicabilidad de la inteligencia artificial y quién debe proporcionarla. Pero además debemos hacernos este cuestionamiento: ¿podemos tomar decisiones fiándonos de procesos desconocidos, sabiendo que de ellas depende nuestra salud o nuestra vida? La comunidad de atención médica debe considerar cuidadosamente los riesgos y beneficios relativos de aceptar un dispositivo no interpretable en comparación con el estándar de atención recurrente. Como actualmente
puede no ser posible alcanzar una explicabilidad completa de estos instrumentos de inteligencia artificial, consideramos que sería suficiente que el profesional médico tenga evidencia sólida del buen funcionamiento del algoritmo, como solemos exigir en el empleo de una terapia de avanzada. Hay que tomar en consideración que solo contamos con pocos ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial en la clínica, por lo que conviene examinar sus verdaderas posibilidades. Analizar la validez de los algoritmos que garanticen la eficacia y seguridad en la práctica clínica nos puede conducir a sujetarnos al llamado principio de precaución, cuando no tengamos garantías de la fiabilidad de un algoritmo. Viene al caso citar una frase de Pellegrino, que dice: reconocer cuando uno no sabe algo y ser lo suficientemente humilde para admitir la ignorancia es una virtud de la curación. Por último, el acto de la medicina. Llegamos a lo que Pellegrino llama clinical truth, el momento de la verdad clínica. Cuando hay que decidir. Aquí interviene la virtud de la prudencia, que en latín se dice, dicen los clásicos, recta ratio agibilium, obrar de acuerdo con la recta razón, y culmina en el juicio práctico que definirá cuál es la mejor terapéutica según las circunstancias del paciente. Si la inteligencia artificial se vincula al proceso decisional, habrá que considerar si estamos ante una herramienta o bien la sustitución del juicio clínico, si es normativa u orientativa, y qué tipo de decisiones quedarán en manos de la inteligencia artificial. Podemos contar con diagnósticos y pronósticos puntuales en base al Big Data y análisis predictivo, pero ¿cómo interpretar esa información? Esta incertidumbre, afirma Chin-Ye, es particularmente significativa para los tratamientos médicos que pueden producir una variedad de resultados que tienen diversos significados para diferentes individuos. Los algoritmos que respaldan el análisis predictivo a menudo se basan en suposiciones sólidas sobre la mejor manera de moldear las preferencias y los valores de las personas diana. Sin embargo, lo que puede ser válido para la población diana puede no serlo para este paciente concreto. Dicha incertidumbre no se puede abordar simplemente con más datos o herramientas estadísticas. Los valores y las preferencias no se cuantifican, sino que se exploran mejor durante el encuentro clínico a través de un proceso de diálogo. Aunque muchos coinciden en que los algoritmos no deben sustituir al profesional de la salud, existe el peligro de la propensión a inclinarse por las sugerencias de los sistemas de inteligencia artificial e ignorar la información contradictoria. Desde luego, la inteligencia artificial proporciona una importante orientación en el juicio clínico, pero es la decisión compartida médico-paciente el centro del acto médico. En palabras de Pellegrino, es el momento en el que médico y paciente deciden juntos qué se debe hacer cuando nace la medicina como medicina. Este es el momento de la verdad clínica y, en última instancia, de la ética. En la pasada pandemia de COVID hemos experimentado la necesidad de seleccionar a qué pacientes es posible atender y facilitar un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos que salve su vida. Para muchos médicos ha sido duro tener que decidir, y también lo es la determinación de la llamada limitación del esfuerzo terapéutico al final de la vida.
Sería más simple adjudicar la decisión a la inteligencia artificial. Pero una vez más, el doctor Pellegrino nos orienta al juzgar que las decisiones aparentemente correctas desde el punto de vista técnico no coinciden siempre con el mejor interés del paciente. Otro autor hace una interesante acotación al observar que decisiones contrarias a los principios éticos del profesional médico podrían fundamentar las conclusiones propuestas por un algoritmo aparentemente neutral. Por otro lado, el derecho a un consentimiento informado nos lleva a pensar qué riesgos corre el paciente cuando se utiliza la inteligencia artificial, lo que ha supuesto un amplio debate. Es necesario, por tanto, fijar criterios para esta valoración sustentados en la probabilidad y la naturaleza del riesgo. A partir de ahí, podremos también señalar responsabilidades cuando se produzca un daño como fruto de la utilización de la inteligencia artificial, ya que son bastantes profesionales los que intervienen. Parece lógico pensar en responsabilidades compartidas. Actualmente, con esto termino, la ciencia médica trabaja con enorme cantidad de datos para procurar la solución de situaciones clínicas complejas, por lo que la inteligencia artificial coadyuva en el diagnóstico médico, cursos de acción terapéuticos y pronóstico de resultados. Como hemos visto, también conlleva dilemas éticos. La corriente bioética que Pellegrino propone ilumina estos dilemas y proyecta una luz clara, sustentada en la filosofía clásica y en la vida buena, que se alcanza procurando hábitos operativos buenos, que no son otra cosa que las virtudes griegas, entre las que destaca la prudencia, virtud absolutamente imprescindible para la realización del acto médico y la toma de decisiones clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Millás por la presentación. Vamos a darnos ahora unos minutos para algunas preguntas del auditorio. La doctora Lucy López. Muchas gracias. Realmente un deleite esta sesión. Felicito nuevamente a la Academia, a los organizadores por los 3 participantes. Quisiera centrar mi pregunta por esta inspiradora presentación de la posibilidad de tocar alguna de las prioridades sanitarias de nuestro país, como el caso de la tuberculosis, pero quisiera enfocarme en el tema de cáncer de cuello uterino. La detección a través del Papa Nicolau todavía es una gran posibilidad en nuestro país, ¿no? Sin embargo, no se puede avanzar en la aplicación de la política nacional porque hay pocos citotecnólogos. Entonces, la posibilidad de hacer detección y las metas en el campo, en el nivel local, es de 15% de la población, de las 120.000 mujeres que necesitan una citología cada año. Entonces, en otros lugares hemos estado viendo que hay la posibilidad de escanear los frotices, pero quisiera preguntar, ¿no?, al doctor Peinado, al doctor Olortegui, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos una ley, tenemos Partners in Health, sin duda, ¿no?, una organización internacional, una ayuda para la tecnología, pero ¿cómo podríamos hacer si pensáramos en el tema de la detección por citodiagnóstico, empezar este proceso aquí? ¿Cómo podríamos tomar ventaja de lo ya existente? Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. La presentación del caso de tuberculosis es solamente una parte del espectro en donde se están desarrollando los métodos de inteligencia artificial. Sobre todo en Europa, más que en América, se han movido las empresas que
están apoyando en el diagnóstico asistido. Por ejemplo, le puedo contar un caso similar. En todo Lima Norte, ¿no? El Ministerio de Salud no tiene un solo mamógrafo, o si lo tiene, solo tiene escasos. Y eso demuestra que la tasa de detección temprana de lesiones de cáncer de mama es casi cero. Entonces, nosotros empezamos un proyecto para ir de casa en casa a las personas más de 50, según como dice la norma, ir a buscarles a hacerle mamografía gratuita. Y hemos encontrado algunos casos que podrían haber terminado fatales, pero ya las hemos conectado al sistema. Hemos empezado con lectura básica, sin embargo, hemos encontrado aliados, desde que como teníamos contacto con gente de Cure o DEF que hacían para tuberculosis, le han preguntado si para mamografía, sí funciona. El tema es que lo que necesitamos nosotros es tener una apertura desde el Ministerio de Salud, porque nosotros no podemos entrar libremente y hacer una campaña. Entonces, yo sí puedo ayudar, tengo contactos de las personas de Cure, de DELF y de LUNIT, los cuales están interesados en intervenir. Ellos estaban preguntando, por ejemplo, de si quieren hacer diagnóstico de histoplasmosis, que ya pueden detectar ellos, y si lo podemos trabajar acá. Y naturalmente en la parte de cáncer del cuello uterino creo que también se podría hacer. Lo que falta es buscar contactos o puntos focales donde trabajar, si es posible. Gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta del Zoom. Dice, la interacción extensa en el tiempo de los médicos expertos con la inteligencia artificial podría resultar finalmente en la disminución severa de la necesidad de formar médicos especialistas en servicios auxiliares diagnósticos. Bien, gracias por la pregunta a la audiencia. Bueno, la interacción extensa implicaría básicamente que lo que más va a ocurrir, o una de las consecuencias es que va a haber un ahorro de tiempo, ¿no? Por lo tanto, en el caso de las labores que más frecuentemente o los procedimientos que más frecuentemente interpretan los especialistas que trabajan en apoyo al diagnóstico, entonces se vería reducido para las solicitudes más frecuentes, lo que le permitiría, de acuerdo al cuadro que yo presenté, les permitiría a ellos afrontar o dedicarse a aquellas pruebas que no están tan desarrolladas o que no tienen tanto soporte de inteligencia artificial, y evidentemente podrían enfocar sus diagnósticos a otro tipo de enfermedades. Yo considero de que por muy extensa que sea la interacción, no va a haber una disminución en la necesidad, ¿no? Tal vez más bien sea un efecto contrario, en términos de que al existir una mayor demanda y cantidad de exámenes que se realicen a la población, a los pacientes, entonces más bien va a haber mayor necesidad de interpretar exámenes, sean estos con base en inteligencia artificial o no. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Bueno, cuando se toca un tema y se confronta con el aspecto de la ética, la cosa un poco que es complicada, porque nos recuerda, igual que en la energía atómica, ¿no? Supeditado al control, ¿no? Y como recogiendo también la anécdota que nos decía uno de nuestros expositores, todo depende del ser humano, si quiere hacer de una innovación un uso positivo o hasta trágico para él, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es concreta. A ustedes, que son los protagonistas, que están en el grupo de innovación, de impulso, de crecimiento ya irrebatible, incontenible de la inteligencia artificial, ¿no? Porque nos puede llevar también a la destrucción definitivamente, ¿no? ¿No les parece que es imprescindible, ¿no?,
originar también en esa innovación sistemas de autocontrol, porque eso es más posible hacerlo en ese campo, yo creo, ¿no? Poner los límites. ¿Cómo es posible que actualmente no se controle, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente tenemos encima una adicción, ¿no? al celular, ¿no? Está destruyéndose el comportamiento moral, prácticamente, haciendo adicciones. ¿Cómo controla la pornografía que está promoviendo la violencia? ¿Y qué hemos hecho sobre estos problemas concretos, ¿no? En realidad, los colegios profesionales son órganos eminentemente éticos, pero no se desarrolla práctica. No podemos ni siquiera controlarnos efectivamente, tenemos todo el problema mundial, y eso es lamentable. Y entonces, definitivamente, yo creo que se está avanzando algo, ¿no? Por lo menos creo que en Europa se está haciendo ya legislación para, por lo menos, comenzar a autorregular esto, ¿no? Porque de otra manera, definitivamente, esto nos va a llevar, ¿no?, a todos los peligros que se propagan por ahí, ¿no? Pero que definitivamente dependen de nosotros mismos, ¿no?, de nuestras instituciones, porque efectivamente no solamente es la crisis personal, sino es la crisis institucional que tenemos el reto de comenzar a hacer avanzar, y esto es parte de nuestra tarea que ojalá que se impulsen por los que están haciendo la gestión de las instituciones. Muchas gracias. Gracias. Tenemos dos últimas preguntas que las vamos a hacer en conjunto para luego pasar a la ronda de respuestas y poder pasar a la siguiente etapa del programa. ¿Lo autoriza? Buenas tardes. En primer lugar, la felicitación a los ponentes que han tenido la gentileza de compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Obviamente la inteligencia artificial está cambiando nuestra manera de ver la vida y ver la medicina. Parte de eso es leer una radiografía a distancia. Parte de eso, más cercanamente, el COVID nos ha mostrado lo que antes no queríamos pensar, que una consulta médica pueda no ser mirándose las caras frente a frente, sino ahora puede haber una consulta médica distante. Obviamente preferimos que sea presencial, pero es parte de lo que nos va brindando la tecnología. Y obviamente para evaluar una enfermedad, la inteligencia artificial nos ayuda, como nos ha ayudado, como nos ha mostrado en el tema de la tuberculosis y en otros temas adicionales. Pero cuando hemos hablado de todas estas cosas y hablamos de cómo la inteligencia artificial nos ayuda o cómo se mantiene una relación, como hablaba el doctor Millás, de una relación médico-paciente, y se refería mucho a un hombre muy importante en la ética, que es el doctor Pellegrino. Pellegrino hablaba, y le agradecería un comentario al doctor Millás, de la relación de un médico con un paciente por un problema de enfermedad. La medicina un poco está cambiando ahora, porque la relación entre un médico y un paciente puede ser por un problema de salud y no necesariamente ya por un problema de enfermedad, de un lado. De otro lado, la visión ha sido una visión interna, o sea, un médico con sus valores, con sus creencias, con su conocimiento, con su tecnología, ante un paciente que requiere de ayuda para solucionar un problema de enfermedad. Pero esa visión de mirar la enfermedad, de mirar el órgano enfermo y no mirar la integridad, es algo que nos hace perder la noción de que quien está enfermo no es el órgano, sino es la persona. Pero además de eso, esta visión interna del médico y del paciente, que son dos personas, evade la circunstancia, evade la presencia de familiares, evade la presencia de cultura, evade la presencia de la espiritualidad, evade la integridad. Lo que Seguín decía, amamos al hombre integral. Eso ha ido complicando la
noción clásica de acto médico, de médico y paciente. Quisiera, por favor, doctor Millán, hacer un comentario al respecto. Se autoriza. Y la última participación del colega que está en la parte central. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Soy Freddy Alarcón, mi concordio internista del Hospital Obrero. Bien, yo creo que acá no hay disyuntivas en cuanto a, digamos, opiniones, más bien son complementos. Yo diría que hay que ver hoy en día la situación de forma global. Hay que aprovechar definitivamente la tecnología. Hace poco un steering committee que me invitaron fuera de Perú, en Estados Unidos es increíble que haya estados en los cuales no se cuenta con un médico. Estamos hablando de un país de primer mundo. Estamos hablando de un país donde la tecnología, la ciencia, la medicina ha avanzado de tal forma que parecería, al menos para nosotros, inalcanzable. Sin embargo, existe y se usa la telemedicina. Por otro lado, hablando de inteligencia artificial, ciertamente viene a ser un complemento, creo yo, a lo que, por ejemplo, nuestros colegas patólogos o radiólogos han estado hasta el momento. Simplemente por poner una estadística, a 10 expertos mundiales en cáncer de mama se decide sobre una sola lámina o un par de láminas para que llegue a una conclusión final, y la congruencia fue del 60%. O sea, ya imaginemos el resto. Entonces, esto viene a ser más que nada un avance importante dentro del entendimiento y la comprensión de la enfermedad del paciente. Y, por supuesto, a no dudar, hay que ver la forma de manera holística. Obviamente las estadísticas no van a decirnos qué siente el paciente. Entonces, un poquito pensar en que, si bien hacemos ciencia, y acá quisiera yo recordarle a todos los colegas que hace más de un siglo que los premios Nobel de Medicina no son médicos, son biólogos, son químicos, pero no son médicos, pero llevan el nombre del premio Nobel de Medicina. Entonces, si bien es cierto, nosotros aprendemos como tales, también tenemos que ser al mismo tiempo conscientes de nuestras limitaciones, y a veces se ha vuelto una especie de tecnología y en aplicabilidad de las cosas. Pero lo más importante y valorable de la medicina, queremos nosotros, es que estamos con el paciente no solamente en la parte física, que en ello sí podría darnos un gran salto y una gran ayuda a la tecnología, sino sobre todo en el sentimiento. ¿Qué siente ese paciente? No hay dos pacientes iguales. Definitivamente todos lo sabemos eso acá. Imposible. Y entonces nosotros vamos aprendiendo de cada uno de la experiencia y de los pacientes. Es por eso que, bueno, mi reconocimiento a todos los colegas mayores acá, que con la experiencia logran transmitirnos mucho de lo que ha pasado a través de los años. No solamente el hecho de leer los libros, de estar al día y, bueno, puede tener más información, va a hacer que nosotros tengamos un background muy completo para dar la mejor medicina. No, señor. Yo creo que la experiencia dice mucho, porque el paciente enseña demasiado. Cada paciente nos enseña a todos nosotros a tener una conducta que, creo yo, y rescato las palabras, de ser holísticos, de ser integrales, y ver no solamente el punto de vista, digamos, que está fallando, sino es un todo, ¿no? Entonces, en tal sentido, creo que la medicina deja de ser una ciencia, digamos, vista de antaño como una ciencia, digamos, que va netamente a la parte biológica, sino también es parte de lo que nosotros hoy llamamos las ciencias sociales, es parte de todo eso. Y claro, haciendo un comentario final a lo que decía la doctora, en cuanto a la enfermedad transmisible, en cuanto a la tuberculosis, o en cuanto, por ejemplo, a los cánceres de cuello uterino, decíamos, ¿por qué tenemos que esperar, señores, hoy en día a diagnosticar cáncer de cuello uterino con un valor extremo en cuanto a manejo, diagnóstico y tratamiento, cuando sencillamente, y ya está demostrado, y nosotros no noticia de último minuto, hace más de 20 años Brasil compró sus vacunas contra el HPV a $6. Sin embargo, acá cuesta $135 una vacuna
contra el HPV. Son decisiones que no son, obviamente, no dependen de nosotros en particular, quizás en parte, pero son decisiones políticas, que podríamos estar mucho mejor, pero obviamente eso lo dejo como un pensamiento y como un reto ciertamente para quienes estamos presentes y para las próximas generaciones que vienen, que sí se puede prevenir, se puede avanzar, se puede hacer mucho por el paciente nuestro. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Vamos a dar la palabra ahora primero al doctor Millás. Creo que funciona, sí. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones muy interesantes que han complementado muy bien lo que hemos podido expresar en nuestro breve tiempo. Y bueno, tratando de contestar a la dificilísima pregunta del doctor Agustín Isa, yo lo que podría decir es que, y complementando también con algo que ha salido de las leyes y de las regulaciones, que desde luego las cosas no se arreglan a base de regulaciones. Me parece que tenemos bastante experiencia todos, y si no, la iremos teniendo, que no es cuestión simplemente de establecer normativas, sino que en el fondo, y ahí vuelvo a Pellegrino, yo soy fan de Pellegrino, como pueden ver, el tema pasa por la virtud personal. Y lo ha dicho también el doctor Solari en algún momento, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Para mejorar esto? Porque al final es un tema que pasa por uno mismo, ¿no? Y entonces yo creo que si uno se esfuerza por hacer las cosas bien, desde todo punto de vista, no bien simplemente de manera técnica, ¿no? Yo corto muy bien con el bisturí, sino bien globalmente, integralmente, las cosas cambiarán, ¿no? Definitivamente se va cambiando. A veces uno se desanima, ¿no? Hemos escuchado la corrupción, 1000 cosas, 1000 dificultades, 1000 problemas, no tenemos las vacunas que quisiéramos tener, etcétera, etcétera, pero uno a uno sí podemos cambiar el Perú y podemos cambiar el mundo, uno a uno, tratando de hacer las cosas personalmente bien. Y en ese sentido, sí, es verdad, el médico no ve solo enfermedad, pero ve fundamentalmente enfermedad. Yo creo que el médico está, yo no soy médico, soy biólogo, pero está pensado, por así decir, para curar, y si no puede curar, por lo menos aliviar, ¿no? Creo que es su principal función. Ciertamente ahora también hay algunas corrientes filosóficas tipo transhumanismo que quieren de alguna manera no curar al enfermo, sino mejorar al sano. Y bueno, muy bien, mejorar al sano hasta cierto punto, ¿no? Porque no vamos a cambiar al ser humano. El ser humano va a ser siempre como ha sido, es decir, por decir una tontería, ¿no? El día que se ponga de moda dejar de respirar, pues aquí terminamos todos. O sea, no es una cuestión que uno diga ya, yo por decisión personal dejo de respirar. Bueno, muy bien, es una decisión tuya, muy respetable, pero creo que no estás en lo correcto, ¿no? Entonces, sí creo que al encontrarse el médico con esas personas, que hay tantas en nuestro país, pues ya lo han expresado muchos de los que han hablado anteriormente, tenemos tantas dificultades, tenemos tanta falta de medios en algunos sitios. Si en Estados Unidos nos decían hay ese problema, pues ya nos podemos imaginar los problemas que hay aquí, ¿no? Y lo hemos palpado con el tema del COVID. Evidentemente tenemos mucho que hacer para curar, o tienen mucho que hacer los médicos, los biólogos. Ayudaremos, ¿no? Pero mucho que hacer para curar. Y esa es una función principal, pero no curar solamente, como decía también el doctor Isa, ese órgano enfermo, sino ver en el contexto la persona y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer por esta persona? Los grandes médicos, yo estoy pensando en algunos conocidos míos, han sido grandes humanistas, es decir, muy cercanos a cada paciente, y su vida iba con los pacientes. Entonces creo que esa mística no solamente no se debe perder, como no se pierde, sino que se debe mejorar, ¿no? Porque a veces nosotros mismos a veces criticamos un poco esto, lo otro. Entonces creo que al final depende de cada uno. O sea, les tiro la pelota, ¿no? Es decir, cada uno qué puede hacer por mejorar esta situación a nivel del Perú y en general. No sé si he contestado muy mal a esa pregunta, pero es lo que se me ocurre. Muchas gracias, don Jaime. ¿Doctor Pintado?
Peinado, perdón. Gracias. En realidad tengo muy poco que agregar por todo lo dicho. Yo solo me quedaría con tres cosas. Hay cosas que se necesita conservar, hay cosas que necesita corregir y hay cosas que necesita cambiar. Creo que la inteligencia artificial es una de tantas herramientas que nos ha dado el mundo. Hemos ido adquiriendo varias a través de todo el milenio de haber aprendido. Es una más y nos sorprende como seres humanos, ¿no? Su utilización, pero yo estoy seguro que las nuevas generaciones de médicos tienen un tremendo reto. Tienen que conservar nuestra mística, tienen que conservar el efecto humanista de ser médico, tienen que corregir algunas cosas como la gestión, la indiferencia, la falta de empatía con que este problema es solamente de los gestores de salud y no es mío, y tienen que de alguna manera cambiar la forma de ver que el problema de salud no es solo un problema del Ministerio de Salud, sino de todos nosotros. Eso sería agregar. Gracias. Sí, bueno, en realidad este tema de la inteligencia artificial y de la ética están muy relacionados, ¿no? Y yo lo quiero ir, digamos, un poco más a las raíces. Al final, la ciencia genera tecnología y la tecnología nos genera una serie de comodidades, ¿no? Y de ventajas y de bienestar que es innegable. Sin embargo, la tecnología y todo instrumento derivado de la tecnología siempre ha generado una consecuencia en el ser humano que es el reemplazo o la disminución en el uso de alguna de nuestras funciones o capacidades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando se crearon los carros, hemos empezado a caminar más, tan es así de que conocemos personas que para ir a 6 cuadras a comprar o a 3 cuadras a comprar, prenden su carro y van en vez de caminar. Entonces, este comentario lo hago porque es necesaria la tecnología, pero creo que para poder ponderarla y aplicarla adecuadamente es muy importante la ética desde el punto de vista de la prudencia, la integridad y el uso en su justo medio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, como mencionaron en la presentación, yo me encargo de coordinar el programa de residentes en el Instituto Nacional Cardiovascular, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que observamos es que los médicos ya no ocultan, ¿no? Y cumplen y de alguna manera se ajustan a lo que hace un año y medio más o menos leí un artículo que decía: yo no oculto porque le van a tomar una tomografía al paciente, ¿no? Entonces uno lee eso, ve qué ocurre en la realidad y dice, bueno, pues, ¿dónde están los asistentes que deberían de estar formando? Porque ahora también con el modelo de soy exitoso porque voy a tener más plata, porque trabajo en la mejor clínica, etcétera, instituciones públicas están siendo pasadas a segundo lugar porque prefiero irme a la clínica porque gano más y descuido todo lo que es la institución pública, que es donde se forma. Todos nosotros, ¿no?, hemos adquirido mística de los asistentes que nos formaron, por ejemplo, en los hospitales durante nuestro pregrado, nuestro internado y durante la especialidad. Y eran personas que se ponían a tu lado y te decían, esto tienes que ocultar, aprende a conversar el paciente, tienes que aprenderte el nombre del paciente, ¿no? Pero ahora, por una serie de motivos, entre ellos la despersonalización, la superespecialización asociada a la tecnología también, está haciendo que se pierda ese nexo. Y entonces creo que el llamado a retomar esos aspectos es importante, porque si no la tecnología nos va a seguir haciendo perder esas acciones, esas capacidades, esas funciones que hacíamos. ¿Quién antes no iba a auscultar o examinar a su paciente antes de pedir un examen de laboratorio, un examen de apoyo diagnóstico? Todos, ahora no. El paciente dice que tiene fiebre, está tosiendo, pues, radiografía, ni lo ausculta, nada. Y todos, estoy seguro que acá el 90% ha sido testigo de eso, porque estamos priorizando el uso de la tecnología, dejando que nos reemplace, ¿no?, en este caso el razonamiento, y los que estamos al lado y deberíamos de estar llamando la atención para que no ocurra, no estamos haciéndolo con la debida integridad. Entonces,
nadie va a negar la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología médica, todos son beneficiosos, sí, pero por favor no retrocedamos porque apareció una tecnología que nos ayuda en la medicina. Creo que ese no es el camino. Gracias. Muchas gracias, Adriel. Muchas gracias a todos los participantes de la mesa y vamos a darla por concluida. Muy amable, buenas tardes.